He estado hablando aquí de la propuesta de Morena que hizo pública la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Morena, Dolores Padierna, que usted conoce perfectamente, y que es la desaparición de fondos y fideicomisos. ¿Cuáles? Todos. ¿Por qué? Porque necesita dinero el gobierno. ¿Para qué? Para sus programas sociales. Porque no va a haber suficiente ingreso. Esa es una realidad. ¿Por qué? Pues por la crisis. En el tema del fondo para apoyo al cine, no, pues se la armaron, se empezó Del Toro, y Cuarón le decía, González Iñárritu, los grandes del cine mexicano, los internacionales, y pues así se le hizo el zócalo a Mario Delgado, y ya se reunió con ellos, dijo, no, el fondo del cine sigue. Pero como no ha habido una voz, ayer René Juárez lo denunció, y yo me sumo a esa denuncia, pero pues valimos juntos los dos. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra de la desaparición del Fondo Nacional de Desastre, el Fonden, que tiene unos 7,000 millones de pesos, porque es la única esperanza de los damnificados y víctimas de todos los desastres naturales, terremotos, inundaciones, huracanes, todo lo que ocurre en México sale para ayudarlos, sale de ese Fonden, que ya lo van a quitar, que lo quieren quitar y que van a aprobar su eliminación. ¿Por qué? Pues porque la mayoría tiene Morena, tanto en comisiones, cuando se dictamine, ya está en comisiones, pero pues no se han reunido, como cuando llega al Pleno. Yo le aprecio mucho al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, que me haya aceptado esta llamada. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, y efectivamente esta propuesta sobre el Fonden, sobre los fideicomisos, quiero hacer una puntualización. No solo es el Fonden, sino es también el FOPREDEN, un fideicomiso que tiene dinero para la prevención. En el Sistema Nacional de Protección Civil tenemos dos instrumentos muy valiosos: el Fonden para la reacción en la emergencia o el desastre, y el FOPREDEN para ejercicios, proyectos, estrategias para prevenir. Por ejemplo, el monitoreo que hacemos del volcán Popocatépetl se paga con el FOPREDEN, o la red sísmica mexicana, o algún estudio que se requiera, una obra de prevención, sale de ahí. Primero que nada, Joaquín, yo tengo mucho respeto por el Poder Legislativo y por las iniciativas que en su atribución realizan. Sin embargo, este Fonden, que es un ejemplo a nivel mundial, es un instrumento de planeación financiera que lo quisieran muchos países, que está enmarcado en las mejores prácticas a nivel mundial, reconocido por el Banco Mundial, por la OCDE, que nació en 1996 y que se ha ido construyendo a lo largo de todos estos años, y que es una herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil, que en caso de verse eliminados, pues estaríamos perdiendo dos herramientas muy importantes. ¿Por qué digo que es vanguardista, Joaquín? Porque tiene unas reglas de operación muy claras para atender la emergencia y tiene recursos inmediatos. Cuando en un municipio de nuestro país llueve de manera cruenta, de manera intensa, el gobernador de ese estado solicita una declaratoria de emergencia o de desastre, esa se valida y se abre esta bolsa de recursos de manera inmediata para atender a la población y para atender a la infraestructura. Es como una familia, imaginemos una familia madura, previsora, que planea, consciente, que de su salario destina un cachito de recursos a una bolsa por las emergencias que se le pudieran presentar. Bueno, pues así la familia del Sistema Nacional de Protección Civil desde 1996 obligatoriamente ha entregado parte de sus recursos a ese fideicomiso para aquellas emergencias que se pudieran presentar. Bueno, pues imaginemos que esa misma familia de un día para otro dice que no necesita esas instrucciones de qué hacer en caso de emergencia, que hoy las tenemos muy claras, y que esos recursos o esa bolsa especial no es necesaria y que se puede enfrentar la emergencia con lo que se tiene en el gasto o en el presupuesto rutinario. El Fonden, Joaquín, es tan importante como los 26,000 sismos que se presentaron el año pasado, como los 7,400 incendios forestales que se presentaron en este país, como los 5 ciclones tropicales que se presentaron el año pasado en este país. Es una extraordinaria herramienta. Repito, yo confío en que el talento y el juicio de los legisladores en este proceso legislativo en comisiones aflore, Joaquín, y prevalezca
el valor que tienen estos instrumentos que, repito, son ejemplo de planeación financiera en la gestión integral del riesgo. A ver, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, a mí me parece criminal que Morena haya planteado la desaparición del Fonden. Yo sí sé lo que es el Fonden y cómo opera, porque a lo largo de muchos años he cubierto todo tipo de desastres naturales, todo tipo, y sé cómo opera. Tú me dices que confías en el talento y el juicio de los diputados de Morena. Yo no confío, porque se lo van a echar. ¿Por qué? Porque se lo quieren echar, David. Existen, Joaquín, en esas cámaras, en ambas cámaras, legisladores extraordinarios. He escuchado algunos con propuestas muy claras acerca y conocimiento acerca del Fonden, incluso exfuncionarios que han estado en la Secretaría de Hacienda que conocen lo importante de este instrumento, y yo estoy seguro que esa lógica tendrá que prevalecer, Joaquín. Sería muy doloroso que el sistema perdiera estas dos herramientas, porque, repito, no es una sola, y no se construyó de un día para otro, como no se construyó el Sistema Nacional de Protección Civil de un día para otro. Este sistema nace como una herencia del sismo, y el Fonden en 1996 también lo diseñan una serie de funcionarios cuando se dan cuenta que frente a un fenómeno natural, a un ciclón tropical, no existe un recurso, pero tampoco unas reglas específicas para atender a la población. Es ahí donde, como tú muy bien lo dices, los municipios más necesitados de nuestro país son los que tienen más emergencias y los que más ayuda requieren, los que más tardan en recuperarse, y por eso estos instrumentos son tan valiosos. Ahora, me quedo yo con el sabor, Joaquín. Leo la iniciativa el día que se presenta, tiene una exposición de motivos, lo digo de manera muy respetuosa, muy simple, muy superficial, para discutir temas realmente de fondo. Considero que los legisladores tendrían, probablemente lo tienen, una exposición de motivos profunda, acuciosa, acerca de cómo sustituir entonces estos instrumentos que son vanguardistas, que, repito, que tienen áreas de oportunidad y de mejora, que las hemos no solamente denunciado, sino hemos propuesto algunas nuevas estrategias para fortalecer esos instrumentos, pero de ninguna forma considero apropiado que desaparezcan, Joaquín. Ahora, como tú no haces películas y yo tampoco, y René Juárez tampoco, pues no nos van a hacer caso. David León, Coordinador Nacional de Protección Civil. Lo más valioso que tiene este gran Sistema Nacional de Protección Civil, Joaquín, en la base de este triángulo de la protección civil están las familias mexicanas. Esto no es un instrumento del Coordinador Nacional, no es un instrumento de la Coordinación Nacional, es un instrumento de la sociedad mexicana, porque la base de este sistema es la sociedad mexicana. Yo agradezco mucho el llamado que tú has hecho a unirnos en torno a defender este par de instrumentos financieros, y por supuesto suscribo que las familias, que las instituciones que ya lo han expresado, varias universidades, varios institutos, colegios de profesionales, titulares de protección civil, que expresan su preocupación acerca de que estos instrumentos deben de continuar, son susceptibles de fortalecerse y representan un ejemplo real, Joaquín, en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Sí, a ver, si yo estoy de acuerdo, yo no me entra en la cabeza que Morena, y bueno, sí me entra, sí, y Dolores Padierna estén promoviendo eso con una serie de razones superficiales que ni vienen al caso, en lugar de hacer un documento profundo de por qué sí separar o cancelar o acabar con el Fonden. Pero ni eso hicieron. Es el hachazo, es el modo de legislar de Morena. David, entiéndemelo. Yo de esto, perdón, con todo respeto, sé más que tú porque tengo más años que tú y más años que tú en esto. Entonces, se lo van a echar, David, se lo van a echar, a menos que ocurriera un milagro, a menos que el presidente dijera que no, pues. He tenido contacto con la presidenta de la Cámara, con la presidenta de la Comisión de Protección Civil de Cámara de Diputados. He tenido también contacto con el coordinador Mario Delgado. Confío en que esta expresión que ha tenido, esta declaración que ha tenido el coordinador Delgado acerca de priorizar, de valorar la pertinencia de
eliminarlos o no, porque de los 13 o 14 ordenamientos que están en la reforma, Joaquín, son 3 los que los impactan directamente y que tienen que ver con en la Ley de Protección Civil, que es la que rige las acciones que nosotros hacemos. Se elimina de ahí el concepto de los fondos. También se elimina el que en el PEF siempre un porcentaje, en el ejemplo que yo hacía de la familia, un porcentaje mínimo de cajón se entregue al fideicomiso por las implicaciones que podríamos tener en emergencias y desastres. Esas consideraciones que tienen estas iniciativas son las que prácticamente estarían terminando con estas herramientas. Y repito, en las expresiones que yo he recibido de los diputados está el escuchar, priorizar, analizar y con ello decidir cuáles deberían de ser los que permanezcan. Yo repito, perdería el Sistema Nacional de Protección Civil mucho tiempo de experiencia y de consolidación de un instrumento de planeación financiera con el que hoy cuenta, que repito, podría mejorar, pero que es muy valioso. Y decirte también, Joaquín, que el año pasado ha sido el año que menos recursos hemos utilizado del Fonden. Hemos sido escrupulosos y disciplinados con cero corrupción, declarar en emergencia y en desastre solamente aquello que lo amerita y ser acuciosos en los censos y en la entrega de los insumos cuando existe una emergencia. Bien. Han colaborado los gobernadores, han colaborado muy bien los alcaldes, estamos nosotros, externamos nuestra preocupación y yo agradezco mucho, Joaquín, que me permitas hacer esta cadena argumentativa acerca del gran valor que tienen estos instrumentos para el Sistema Nacional de Protección Civil. Bien, David. Pues Dolores Padierna surgió de los damnificados del 85, ahí se montó, lo recuerdo, pero en fin, y ahora sale con esto. Yo deseo profundamente que alguna voz, solo puede haber una voz, sí, que es la del presidente de la República, de instrucciones, sí, instrucciones, vamos a ser claros, o tome la decisión de que no desaparezca el Fonden. Es la única vía que se mantenga el Fonden. Todas las demás voces no existen, David, y pues vamos a ver, de todos modos, vamos a insistir. Yo espero que en alguien quepa la prudencia, en alguien, y que se mantenga este fondo para desastres naturales. Gracias, David. Gracias a ti, Joaquín, que tengan excelente tarde y gracias por la oportunidad. Al contrario, que estés muy bien,